La tercera edición de Patagonian Conf. Ya saben, esta vez es distinto, estamos aquí digitalmente, pero como decía Eugenio al principio, la pandemia nos ha sacado, pero también nos ha dado. Y esto que va a pasar ahora tiene que ver con eso. Es un panel que ya no les diría que es transnacional, es casi interplanetario. Estamos desde distintos lugares del mundo para pensar al talento juntos. Me gustaría presentarles quiénes son los integrantes de este panel, para luego preguntarnos por la evolución del talento desde cada una de sus perspectivas. Contamos con la presencia de Rudy Borman. Él es el actual subdirector de OGL Local Open Government Partnership. Fue subsecretario de Innovación Pública y del Gobierno Abierto en el Gobierno Nacional hasta el 2019 y antes director general de Innovación y Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires. Además, Rudy es de Villa Regina, de allá, una ciudad muy cerca de la sede central de Patagonian. Rudy, bienvenido al panel, ¿cómo estás? Gracias, Martina, gustazo estar acá, gustazo. Muy bueno contar con tu palabra. También le quiero dar la bienvenida a Lucía Suárez, trabaja desde hace más de 10 años en Procter & Gamble, hoy se desempeña como Global Talent Management Leader desde Singapur, creo, ahora nos va a contar un poco más. Posee un máster en Relaciones Laborales Internacionales y Gestión de Recursos Humanos en The London School of Economics y otra maestría en Relaciones Económicas y Negociaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. Lucía es mamá de 3 hijos, es de Mar del Plata, vivió en muchas ciudades del mundo y nos va a contar también desde su perspectiva al talento. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Martina, un placer estar acá, un honor enorme, gracias. Y contamos también en este panel con Gustavo Bray. Él es cofundador de Ingenia y además su Chief Growth Officer, es ingeniero en sistemas de la UTN, es profesor de ITBA, también es profe de la UTN, y creo que llega desde Mar del Plata. Es un chic de nacimiento, me dijeron, cofundó ArcConf y KidsConf, entre otras cosas. Gustavo, bienvenido al panel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Martina. Muchas gracias. ¿Estás en Mar del Plata? Estoy en Mar del Plata actualmente. Bueno, muy bien. Bienvenidos a los tres. Es un gusto poder conversar con ustedes sobre la evolución del talento. Creo que ustedes tres han vivido desde sus roles la evolución del talento, cómo uno tiene que reinventarse como profesional, pero también siguen formándose equipos. ¿Cómo pensamos al talento hoy? Es algo que me gustaría, desde cada una de sus roles, que puedan compartir hoy en esta Patagonian Conf. Si querés, Gustavo, arrancamos por vos. Preguntarte por la evolución del talento y qué estás viendo vos desde tu perspectiva ahora. Bueno, un poco de mi perspectiva, como co-founder de Ingenia, una empresa dedicada a la tecnología, a dar consultoría especializada de alto seniority. Lo que nos pasa día a día es que vemos que hay una necesidad grande y se potenció muchísimo en el último tiempo con la pandemia de que el talento, sobre todo en Haití, tan demandado, necesita estar en constante desafío, necesita estar relacionado con gente a la que admire, y hay algo que hemos detectado y que hemos amalgamado la organización hacia ese camino, y creo que el tiempo nos está un poco dando la razón de lo que hicimos, fue empezar a detectar la gente, como empezar a detectar este chip en la gente o este ADN que buscamos del self-management, o sea, esta gente auto-organizada que no tiene que tener realmente un jefe, que un poco que esta distribución de autoridad esté en todo el equipo. En nuestro caso, que somos una empresa chica, súper especializada, cuando empezamos a definir este ADN, empezamos a detectar que era necesario, o que lo que nos unía a todos era este espíritu de colaboración y de responsabilidad y de autoorganización. Y lo que empezamos a ver es que venía quizás con la edad, llegando a los 40, muchos 35, 40, tenemos en empresas que necesitamos esa libertad y esa responsabilidad orientada a objetivos, y que nos hace muy fácil en este mercado tan difícil de Haití, de conseguir gente buena, automotivada y que le guste trabajar en equipo. Creo que hemos encontrado ese blend perfecto,
Obviamente va a ser un desafío en las próximas generaciones, pero hoy creemos que hemos encontrado un nicho y hemos visto que por ahí en esta edad, a mí a 35-40 o un poco más, como que este concepto de self-management ha sido fundamental y tiene que ver con esta evolución que vimos de mucha gente trabajando en empresas tradicionales, burócratas, donde no se compartían información, sino ir a modelos más de startups y buscar esta idea de compartir absolutamente todo y estar basado en ser autosuficiente. ¿Está bien? Qué difícil, imagino, para un primer acercamiento a los candidatos, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que se va a poder desarrollar esa autonomía? Es algo que escuchamos cada vez más, creo que el 2020 nos enseñó que la autonomía es muy necesaria para poder desarrollarse no solo en Haití, sino en un montón de industrias. ¿Cómo buscas, Gustavo, profesionales con este self-management antes de conocerlos o antes de ser equipo? ¿Cómo se miran esos assets? Te metiste en un tema Difícil, ¿no? dificilísimo, pero no, la realidad es que como ingenieros también, somos todos ingenieros hemos armado una empresa de ingenieros donde nos fuimos distribuyendo roles, todos porque queremos dar algo distinto, o sea, como que quien se ocupa de personal care o finanzas, todos somos ingenieros que vivimos la experiencia de la empresa y lo que fuimos formando estas diferentes funciones. Pero de cara justamente a la pregunta que haces, en la pandemia lo tuvimos que afianzar muchísimo porque tuvimos la posibilidad de crecer muchísimo, porque la tecnología, la digitalización avanza, nos enfocamos muchísimo en todo lo que es un tipo de organización llamado holocrática. Estamos implementando una holocracia ya hace más de 1 año y medio. Y bueno, de cara a la pregunta concreta, nosotros hacemos... tratamos de meter dos enfoques no tan técnicos, aparte de hacer un examen técnico, lo que buscamos es trabajamos sobre un enfoque desde el punto de vista hay un assessment que se llama PDA, Personal Development Assessment, que en base a unas métricas que tenemos nosotros de nuestro gen, tratamos de comparar y ver cómo se va a desarrollar dentro de esta red de profesionales. Y por otro lado, en los casos que se pueda también, en algunos casos usamos también, ahí te vas a reír probablemente, pero usamos cierta parte de la astrología, ¿está bien? Que nos da información extra, que nos permite hacer preguntas más incipientes, que obviamente la realidad es que no, o sea, la persona cuando entra, lo primero que hace es su onboarding es autosuficiente, o sea, Claro. con esto te das de alta en la obra social, con esto te conseguís la computadora, o sea, nosotros, por ejemplo, no te conseguimos, o sea, es la autosuficiencia desde el principio. Agendate un turno en ART para hacerte psicofísico, como que ya vamos dando pasos que nos van permitiendo ver y obviamente estamos todo el tiempo, una vez que entran, fomentando la autosuficiencia. ¿Está bien? Está bueno estos ejemplos que Las diste. vacaciones no, o sea, se tienen que autorregular, hablan con el cliente, hablan con sus compañeros, y si están de vacaciones y no nos dimos cuenta, quiere decir que son autosuficientes o practican, tienen un buen nivel de self-management. Muy bueno, muy buenos ejemplos para pensar en serio la autosuficiencia. Sigamos también conociendo cómo evoluciona el talento. ¿Qué estás viendo, Lucía? Vos también estás manejando al talento global de una gran compañía. ¿Cómo haces estas búsquedas en el 2020? Gracias. Bueno, por supuesto resueno con varias de las cosas que dice Gustavo, a pesar de que la industria es un poco distinta. P&G es una empresa de consumo masivo. Por supuesto que a medida que va transformándose el mundo, la data está cada vez más en el centro, ¿no? Y la tecnología, y eso lo vamos viendo también en cómo el talento evoluciona y los skills o las habilidades que buscamos también evolucionan. Entonces, creo que estamos todos de acuerdo en que el mundo está cambiando en forma más acelerada que nunca, ¿no? Y eso se refleja al menos en nuestro negocio, en que el trabajo también se transforma, las carreras también se transforman y las habilidades que buscamos en la gente también se transforman. Y tal vez se acuerdan hace varios años que cuando hablábamos de habilidades como duras y blandas, ¿no? Decíamos, bueno, si sabés finanzas es una habilidad dura, si sos un buen jefe es una habilidad blanda.
pero creo que esa mirada también fue evolucionando y la manera en la que nosotros ahora abordamos el tema de las habilidades y de cómo buscamos a la gente es como que nos gusta pensar en niveles, ¿no? Entonces hay ciertas como habilidades que podríamos decir que son universales o importantes para toda la compañía, no importa cuál sea tu trabajo específico. Entonces, Gustavo hablaba mucho de la autosuficiencia, para nosotros es muy importante el empoderamiento, por ejemplo, que uno pueda hacerse dueño de su trabajo y sea autónomo en eso. Adicional a esas hay otras habilidades que consideramos como universales, como por ejemplo, ahora trabajamos mucho en lo que es mindsets, growth mindset, o sea, que abordemos todo lo que hacemos con una mentalidad de poder mejorar, de crecimiento, la resiliencia, la agilidad para poder aprender. Esas son como habilidades que, no importa qué te dediques dentro de la empresa, nos parecen súper importantes y las buscamos en nuestros candidatos también. Después tenemos habilidades que son más específicas al trabajo, ¿no? Entonces, si pienso, por ejemplo, en, no sé, funciones como marketing, lo que es diseño va a ser súper importante. Si pienso en lo que es IT o las posiciones más asociadas a tecnología, hay, por supuesto, skills mucho más específicas. Ahí para dar un poquito de perspectiva rápida de cómo estamos viendo los perfiles más tecnológicos hay un porcentaje, te diría, que sigue siendo generalista en términos de, bueno, un ingeniero en sistemas, pero hay crecientemente una parte de las búsquedas que te diría que son entre un 30 y 50% que se han vuelto súper específicas y que cambian todo el tiempo, ¿no? Como que ahí se ve cómo emergen las necesidades nuevas. Entonces ahí vemos todo lo que es, no sé, coding, IT security, iCloud engineers, ustedes saben de esto mucho más que yo, pero como que ahí vemos la necesidad de, no sé, los marketing technologists, como las distintas posiciones vinculadas a tecnología, que las contratamos no solamente para el departamento de IT, sino para todas las áreas de la compañía que necesitan este tipo de habilidad. Y ahí, adicional a estas como habilidades de negocios o de roles específicos, también estamos atentos a lo que llamamos habilidades emergentes, que son esas habilidades que no son tan obvias o tan fáciles de predecir, pero que estamos todo el tiempo como prestando atención y haciendo research, también en nuestros competidores, en el entorno, etcétera, para poder adelantarnos esa necesidad, identificarlas en los candidatos y también después desarrollarlas internamente. Por ejemplo, bueno, ahora todo lo que es venta virtual es un asset muy importante para nosotros poder hacerlo bien. Entonces, bueno, a grandes rasgos es un poco como estamos pensando el tema de las habilidades, qué es lo que buscamos en los candidatos, y bueno, si querés después podemos charlar un poquito más de cuáles son los desafíos para que veo en ese proceso, digamos. También súper interesante cómo ahora ya tenemos que pensar en el growth mindset, en líderes que puedan acompañar a las emociones. El otro día hablaba con un emprendedor argentino que me decía, no puedo creer que en Latinoamérica todavía cuando buscan el job description no diga poder acompañar a los equipos con su liderazgo emocional, ¿no? Que es algo que él estaba viendo en otros mercados de Estados Unidos, de Europa, y decía, ¿cómo puede ser que busquen líderes en Argentina que no puedan acompañar, por ejemplo, cómo la gente está viviendo el 2020? ¿Cuántas cosas hay que tener a la hora de buscar talento, donde, por ejemplo, en IT se necesitan roles específicos, roles que nacieron hace pocos años, y al mismo tiempo poder liderar todo lo humano? Es apasionante todo lo que hay que tener en cuenta. Rui, ¿cómo lo estás viendo vos? Me viene bien la introducción que hicieron los chicos, porque un poco el sector público, digamos, es un lugar que justamente está construido con una serie de obstáculos y de reglas que hace muy difícil también el desarrollo del talento y crear los incentivos para poder retener esos perfiles que tanto necesita. Si lo pensamos, si uno le saca al gobierno la parte política y lo piensa desde el punto de vista de la maquinaria que significa el sector público, y hoy con la pandemia vemos la necesidad de poder contar con herramientas que funcionen bien, con datos que están accesibles, con desarrollo, digamos, que puedan resolver y atender situaciones de enorme gravedad como la que estamos viviendo, resulta una organización que es clave que pueda jugar a un alto nivel. Y después podemos entrar en la discusión de cuánto desarrollo puede ocurrir adentro y cuánto puede ocurrir afuera. Yo tuve la posibilidad de trabajar muy cerca del G20, cerca de la OCDE, de entender las discusiones que se están dando a nivel global. Y este es un problema global. Y lo que están haciendo los distintos países es intentar desarrollar distintas estrategias para promover ese talento interno, que van desde el desarrollo de academias para promover a los especialistas en datos, para lograr crear comunidades internas de desarrollo, para que no sea solamente una cuestión también monetaria, ¿no? Que venga una empresa y te pueda sacar rápidamente a una persona dentro de tu equipo. Yo mismo lo viví, en 8 años construí un montón de equipos y
tenía varias de las conocidas, de los unicornios argentinos, donde prácticamente se llevaron a la mayor parte de la gente. Entonces creo que en el sector público, puntualmente, lo que tenés de interesante es que los desafíos son de una escala enorme, y eso genera, sin duda, interés, pero después tenés que lograr construir alrededor de estos equipos, y ahí me parece que va a ser muy importante también generar estrategias digitales unificadas, el rol de las escuelas de capacitación dentro de las organizaciones. En Dinamarca hay buenos ejemplos, en Reino Unido hay buenos ejemplos, Brasil ya lo está haciendo a nivel de sus escuelas de gobierno, Canadá también lo hace, generan espacios para alentar esas comunidades internas que trabajan en datos y ponerse muy creativos también en las maneras de hacer cruces de equipos, romper los silos, conectar a las distintas áreas que pueden tener capacidades de tecnología, porque realmente es un bien. Si Gustavo tiene problemas para conseguir gente, imagínate el sector público cómo lo hace. Entonces, el desafío desde el punto de vista del talento en el sector público, si bien hay cosas que están pasando y es interesante las distintas estrategias que hay, tiene que ver mucho con cómo haces para retener y mantener a esos equipos motivados cuando no tenés ninguna de las estrategias extras que puedes usar quizás en otros sectores para generar mantener engage a las personas dentro de un equipo de tecnología. Totalmente. ¿Cómo genero un sentido de ownership dentro del Estado? Me parece que es totalmente distinto a lo que quizás puede pasar en una organización privada, ¿no? Cómo ponemos al propósito de lo que estamos haciendo, cómo esto puede impactar en la vida de las personas o de mi país, seguramente sea el motor de muchos de los que eligen desarrollarse ahí. Gustavo, quería volver un poquito al concepto de self-management. Si bien contaste un poco, creo que es uno de los grandes atributos que tenemos que desarrollar y que no era tan fácil como creíamos, ¿no? 2020 nos demostró que la autonomía da libertad, pero da más responsabilidad que libertad, y es una de las cosas que más escucho, ¿no? Este microcontrol o control que se perdió de estar en las oficinas, que a veces nos hacía accionar, no está más. Entonces, en este self-management, si nos puedes dar algunos datos más de cómo lo podemos desarrollar, porque seguramente más de uno del otro lado de la pantalla está necesitando elongar este skill de autonomía. Sí, por supuesto, sí. La realidad es que lo dijiste perfecto con el tema del micromanagement, somos anti-micromanagement y buscamos todo el tiempo evitar que alguien se sienta que está siendo controlado para dar ese espacio también de responsabilidad y respeto hacia su compañero de célula, de equipo o de empresa. Un poco lo que nosotros, o yo, trato de hacer, digamos, me siento muy interpelado con lo que decía Rudy con trabajar en el gobierno, que tuve también una experiencia súper emocionante trabajando para el gobierno y tiene que ver mucho con este, siempre digo como que lo que busco y lo fui formando de trabajar en el gobierno, de trabajar en el sector privado, hasta tener mi propio emprendimiento, de buscar mirar ese punta a punta, como comentó Luz, es decir, Ludio, cómo brindar ese contexto de desafío, de herramientas y profesionales que estén de alguna manera sabiendo que tienen una red de caída, en caso de agarre, en caso de que algo suceda. Obviamente, también la compensación y cómo intentás atar esa compensación a esta idea de seguir creciendo en los skills que hoy se necesitan. Entonces, partiendo de esa base, lo que tratamos constantemente es darnos herramientas a través de diferentes canales y de diferentes dinámicas de equipo, ya sea cosas un poquito más, o tratar de estar un poquito, armar dinámicas como armar juegos de Among Us cada tanto, cosas como quizás cuarentones jugando a Among Us es como, ¿qué es eso? Pero de alguna manera lo que busca todo eso, el trasfondo que tenemos es en darle, en generar espacios
para que no dependa todo de un founder para generar un espacio, para generar un cambio. Nosotros buscamos constantemente en este modelo holocrático de holocracia es que dejar de hablar del cambio, es decir, que la organización está constantemente cambiando, la organización toma forma y va cambiando y va creando funciones y cada uno que tenga una idea para mejorar cierto proceso, cierto dolor, lo pueda proponer en estas reuniones que hacemos muy meticulosas y muy rigurosas, fomentando a que nadie pueda venir a decir, esto no me gusta, esto lo estamos haciendo mal, nada. Procesemos la tensión que tenés y generar vos, hacer realidad la necesidad que tenés. O sea, si tenés, no sé, nos ha pasado que, no sé, los chicos o sea, en este mundo de la cloud no tenían las cuentas para trabajar en la nube. Bueno, nada, crea un modelo de cuentas, creamos una función que se dedica a manejar las plataformas de la nube y crea vos la función. Lo mismo pasó o sea, estamos constantemente generando funciones y achicando funciones y asignando responsabilidades las funciones, pero todo depende de las tensiones que vamos procesando como organización, y eso hace que todos se sientan también responsables del éxito o del fracaso del desarrollo de las personas, de la organización en sí mismo y del éxito, obviamente, de los clientes, porque nuestro trabajo con clientes al fin del día hay que sacar un banco digital, hay que sacar una fintech adelante, hay que ayudar a un gobierno a procesar mejor los datos. La realidad es que lo que buscamos como parte, creo que lo más importante que hacemos de cara al self-management, aparte de todas estas prácticas de self-onboarding y todo lo que es el coaching o por ahí el seguimiento más vida personal, fomentamos constantemente procesar tensiones y hacer que la organización vaya evolucionando junto con las personas. Entonces, eso genera nuevas responsabilidades por fuera quizás de instalar una nueva versión de un nuevo producto en el cloud. ¿Está bien? O sea, va más detecta esta tensión, no sabemos cómo tener los productos en la nube o queremos saber cuáles son las otras tendencias tecnológicas. Listo, queremos una función Knowledge Hunter que permita definir esa tendencia tecnológica y los hace también responsables, lo empodera y genera también más self-management. Obviamente seguimos aprendiendo, no tengo la palabra y todo lo que aporte de este panel también es fundamental porque lo vamos aprendiendo. Nadie esperaba una pandemia y entendimos que tenemos que seguir profundizando este modelo, no tenemos duda. Procesar tensiones en la diaria, me parece que es una buena descripción y me da pie a preguntarle a Lucía, ¿no? Teniendo que mirar al talento global, ¿cómo es que vivieron esta pandemia desde el talento de Procter? ¿Cómo hicieron para trabajar con los equipos alrededor del mundo? Si fueron todos a home office, ¿cómo fue que pudieron seguir adelante y cuál fue tu trabajo en esto? Bueno, muy intenso, como les habrá pasado a todos. Primero quería decir nada más rápido, Gus, que tengo muchas ganas de irme a trabajar con vos ahí, qué bueno todo lo que estás contando, súper emocionante, interesante. No, con respecto a la pandemia, a ver, lo que diría es, Martina, me gustó lo que dijiste cuando arrancaste, y es que la pandemia nos saca y también nos da, ¿no? Y yo un poco en Procter sentí eso, y también en el entorno con colegas y en las conversaciones de talento. Si pienso por ahí en las cosas y siéntanse por supuesto libres de agregar, pero las cosas que nos dio, empezando por lo positivo, creo que hay algunas más evidentes para todos, como bueno, sí, todos pudimos acelerar cambios deseados, pero que costaban mover, y como que esto de algún modo nos dio como un empujón, nos forzó, ¿no? Lo aceleró. Entonces, bueno, más flexibilidad para trabajar desde casa, adoptar tecnologías más rápido, que por ahí en empresas de tecnología era más obvio o se usaba más, pero por ahí en una industria promedio, que de golpe todos los empleados sepan usar bien Teams, Zoom, Webex, lo que fuera, que se sepan entrenar en forma virtual, etcétera, como que todo eso se aceleró y eran de vuelta cambios que deseábamos, pero que nos costaba mover. Había como un chiste circulando por ahí que decía que COVID logró más que el CEO y el HR Officer y el CTO, ¿no? Y tal cual. Entonces nos dio todo eso bueno, nos dio también aceleración en innovar. Y ahí quería como comentar algo que me gustó lo que dijiste, Gus, de que
como al final todos innovamos en los productos, ¿no? que vendemos y en los procesos, pero también en realidad innovamos con nosotros mismos, o sea, el talento también innova con sí mismo, somos como nuestro propio proyecto de innovación en realidad. Entonces es como que si le aplicamos, no sé, Lean Innovation o Design Thinking a nosotros mismos, nosotros también hacemos un poco de ajusto, aprendo, pruebo, vuelvo a ajustar, vuelvo a aprender, y con las habilidades hacemos eso, ¿no? Y más en un mundo en el que no sabemos lo que viene. La pandemia creo que nos está haciendo innovar con nosotros mismos. Pruebo cómo me va desde casa, pruebo con la tecnología, si no me va bien, hablo con la empresa, hablo con mi jefe, etcétera. Entonces como que un poco de prueba y error en ese proceso. Otra cosa por ahí menos, al menos para mí era menos obvia, y fue lindo de ver, que creo, Martina, que nos dio la pandemia, es más conexión, yo siento que nos dio. Irónicamente, a pesar de que nos vemos menos físicamente, yo sentí, por ejemplo, un cambio en cómo empiezan las reuniones. Y tal vez en Argentina, porque tenemos una cultura mucho más cálida, eso es más normal. Incluso en un mundo no pandémico, empezábamos una reunión preguntándonos cómo estás, cómo está tu familia. Pero en otras culturas eso no pasa. Es como que te metes directo en la agenda y arrancás. Y ahora te aseguro que en el 90% de las reuniones la gente está como, ¿cómo está tu familia? ¿Todos sanos? Bueno, buenísimo, empecemos. Entonces, como que ese detalle, por más que parezca un detalle, no es tan un detalle, es como esa capacidad de poder conectar mejor con el otro, de tener más empatía por también lo que está pasando en tu casa, como que yo creo que si hay algo que esta pandemia nos está enseñando es que la vida y el trabajo están muy entremezclados y que es muy artificial intentar separar eso. Me animaría a decir que todos conocemos más a nuestros colegas ahora que hace un año, si tenés perros, si tenés hijos, porque antes lo ocultabas, no sabíamos, y ahora es como que se sabe bueno. porque el bebé llora, ¿no? Sí, sabés, Lucía, que escuchaba una colega hace poco que decía, este año logramos una confianza en pantuflas, ¿no? Como para ponerle un nombre a esto. Y es verdad, esto de traer las emociones al frente, seguramente la pandemia vaya a ser un post-pandemia, ¿no? De poder decir, hoy vuelvo al trabajo y tengo esta incertidumbre, y tengo esta ansiedad, y desde acá voy a trabajar y voy a desarrollar mi talento, pero pudimos hablar de las emociones, y ojalá que la pandemia lo deje. Para las reuniones del 2021-2022, ¿cómo están? ¿Estamos bien? ¿Qué necesidad hay? Y desde ahí construir, porque no es que no están las emociones, simplemente que parecía que no las podíamos llevar a trabajar. Exacto, totalmente. Así que creo que eso nos dejó, ¿no? Después creo que también nos ayudó a como ajustar prioridades, a redistribuir recursos, a decir, bueno, si tengo que manejar esta crisis, todo esto fluye para acá y esto lo dejo de hacer. Nosotros, te cuento un ejemplo rápido, pero teníamos líneas que producían shampoos, por decirte algo, y en un mes pudimos redireccionar esas líneas para que hicieran alcohol en gel y máscaras para donar. Y te digo que en un mundo normal nunca hubiéramos podido redirigir una línea tan rápido. O sea, eso hubiera llevado mínimo entre 6 meses y un año, y lo hicimos en un año, como que eso también, en un mes, perdón. Creo que eso también te muestra el poder de la voluntad, de lo que sos capaz de hacer cuando realmente tenés una necesidad y una intención fuerte, ¿no? Así que eso me pareció lindo. Y también creo que es válido mencionar algunos de los obstáculos o de los desafíos, ¿no? La contracara de todo lo que hablábamos recién. Creo que también todos los cambios y más extremos como estos son estresantes. Sí. Por supuesto, si perdiste el trabajo, claramente, ¿no? Estás en una situación súper delicada, pero aún si no perdiste el trabajo, ver a tus colegas o a tus familiares que pierden un trabajo, el estrés por ahí de todo lo que implicó todo este cambio, y ahí conectado un poco con lo que decía Rudy de cómo el gobierno y el sector privado también se entremezclan, porque lo que noté desde esta posición global es cambia mucho según el soporte que recibís de cada contexto estatal, e incluso de la situación económica de cada país. Creo que Singapur en ese sentido, por ejemplo, donde vivo yo, es un privilegio porque, bueno, es una sociedad muy estable, con mucha infraestructura, con mucha ayuda a la gente, etcétera, entonces es más fácil ajustar. Pero si de golpe tenés a los chicos que no pueden ir al colegio, no tenés ayuda en tu casa porque la ayuda no logra llegar, en paralelo tenés que trabajar, no tenés buena infraestructura de tecnología, etcétera, todo ese mundo es mucho más estresante y se complica mucho más. Y te diría una última cosa, más para dejar también hablar a Rudy, pero es que creo que para mí un desafío grande es las habilidades que en este mundo incierto terminan siendo las más importantes, que es nuestra capacidad de aprender y de reinventarnos, son las más difíciles de aprender también. Porque algo técnico es como, bueno, es cuestión de estudiarlo y practicarlo hasta que te sale, pero la resiliencia, la capacidad de poder aprender y reinventarnos, no lo logramos con 1 hora de entrenamiento, ¿no?
como que requiere práctica y un proceso de aprendizaje y es difícil. Y nuestros sistemas educativos muchas veces tampoco nos enseñaron eso. Como que no aprendíamos mindfulness en el colegio, repetíamos las fechas de memoria. Entonces es como que ojalá esta pandemia también nos invite a repensar cómo desde más chiquitos logramos adquirir algunas de esas habilidades que son tan importantes, no importa en qué industria trabajemos, porque nos vamos a tener que reinventar muchas veces en lo que nos queda de nuestra vida, mucho más de lo que se tuvieron que reinventar por ahí nuestros abuelos o nuestros padres. Qué bueno, cuántos ejemplos y cómo la agilidad realmente se vio en industrias como, por ejemplo, la de ustedes, que en menos de 1 o 2 meses realmente atendieron la urgencia, innovaron ante la urgencia, dieron una respuesta, y también qué bueno que traigas todos los desafíos que hay, ¿no? Porque también muchos desafíos tenemos los profesionales, se sabe que estamos trabajando más, que hay un burnout distinto este año al de otros, otra de las cosas que vamos a tener que cuidar del talento del futuro. Rudy, este año se hizo creo que más patente que nunca la importancia de un Open Gov, que la información pueda estar al servicio de la salud, de los ciudadanos. ¿Qué evolución ves en esto? ¿Y cómo pensás que están adoptando la importancia de la evolución tecnológica desde el Estado? ¿Cambió algo este año? Yo creo que al igual es buena la pregunta. Digo, se ha acelerado y creo que está patente más que nunca este año la necesidad de contar de cuán importantes son las estrategias digitales. Eso creo que va muy en línea con cómo los gobiernos empezaron a pasar de modelos análogos al modelo electrónico, al modelo digital, que es mucho más complejo, y que a veces esas estrategias están vistas como algo muy tecnocrático y demás, y te das cuenta que la necesidad por contar con un sistema para poder dar un permiso, para poder ver las decisiones de datos que puede llegar a tomar no solo el gobierno nacional, porque en este caso los gobiernos locales tuvieron una enorme carga de tener que decidir cuánta gente entraba, cuánta gente salía. Creo que nunca miraron tanto los datos como en esta pandemia. Entonces creo que esto ha sí generado una aceleración global, donde ves respuestas de repente gobiernos mucho más informatizados. Lucía contaba el caso de Singapur, pero bueno, el caso de Taiwán también, el caso de Corea. Son sociedades que tienen otra infraestructura, digamos, para el seguimiento del virus y demás, que puede tener también ahí sus cuestiones que se van a acelerar en materia de seguridad, en materia de privacidad, que son, la verdad, que hemos visto aparecer también a nivel global un montón de cuestiones muy complicadas desde ese punto de vista, en cuanto a las libertades de las personas y la emergencia contra la seguridad. Entonces ahí hay cuestiones que hay que revisar. Pero desde el punto de vista tecnológico me parece que es un aprendizaje, una aceleración, como decían los chicos. Creo que también tenemos que ser muy cuidadosos también y no ser demasiado tecno-optimistas. Hay que recordar que hay un montón de gente no conectada, un montón de industrias que pueden aprender mucho de los aprendizajes de nuestras industrias que están un poco más avanzadas, y creo que me parece que las estrategias digitales país, en hacer que básicamente estas capacidades derramen en otras industrias, en otros sectores, y esos aprendizajes de alguna manera fluyan de manera más general, es súper interesante. Y me parece que ahí también va a haber un aprendizaje que en el fondo te empuja a preguntarte qué tipo de organizaciones estamos construyendo, ¿no? ¿Qué significa una organización abierta, que tiene capacidad de trabajar más libremente con otros tipos de actores, generar asociaciones más innovadoras con otros sectores? Y eso requiere al sector público como una especie el que puede poner la mesa y traer a todos digamos, sentarlos a la mesa para conversar. Y muchas de las estrategias digitales globales que se están discutiendo hoy incorporan este componente de visión multiactor para la visión de cómo los países tienen que adaptarse y adaptar sus tecnologías y adaptar sus economías también a este tipo a estas tecnologías. Entonces creo que hoy se ha vuelto algo súper importante, una aceleración. Creo que va a haber mucho tiempo también para analizar los impactos de cómo esto nos ha afectado, porque no es simplemente ponerse frente a un Zoom y hablar con gente. Como bien decía Lucía, hay enorme cantidad de detalles que vamos a tener que analizar y entender. En el programa que yo estoy dirigiendo ahora es un programa donde trabajamos con 70 ciudades del mundo, que tienen que desarrollar proyectos co-creados con sociedad civil, con ciudadanía, y todo esto lo están teniendo que empezar a hacer online. Entonces, nosotros estamos a la vez reentrenándolos para poder generar esas interacciones digitales que tienen un montón de obstáculos en el medio que hay que lograr
que hay que lograr sortear. Pero volviéndolo al sector público, Martina, me parece que hay una enorme aceleración y un entendimiento, ahora sí cabal, yo digo, le puedes explicar a un chico de 10 años por qué es importante que el gobierno pueda decirte cuántos infectados tuviste en un lugar y por qué estás tomando la decisión de cerrar un negocio o prohibir el movimiento por una determinada cantidad de tiempo. Entonces, genera una forma de pensar en el rol del Estado y nosotros como ciudadanos en esa interacción y en ese entendimiento de muchas veces la caja negra que es el Estado, que ahora resulta que no puedes estar totalmente desacoplado de esas decisiones, porque tienen un impacto enorme. Entonces, la apertura del sector público en este sentido, más allá de la transparencia, es para también ver cómo puedes hacer para acercar cabezas más inteligentes, como Gustavo, como Lucía, como un montón de gente súper inteligente, para que pueda también cooperar en mejorar esta infraestructura que tan compleja y tan necesaria que es el sector público. Buenísimo, estamos en tiempo y me gustaría pedirles a los tres si quieren pensar una palabra para el talento del futuro. Si piensan en talento y si piensan en un profesional de IT o un profesional que se tiene que seguir desarrollando, ¿qué palabra pondrían en ese talento del futuro? ¿Quién se anima? El que quiera. ¿Lu? Dale, voy yo. Mi deseo es conectar con el aprendizaje, el coraje de poder repensarnos, de poder animarnos a decir, no sé, y tal vez tengo que aprender algo distinto. Y como dice Ruby, hay muchas oportunidades y también un montón de desafíos y de obstáculos multiactor que entre todos tenemos que como agarrarnos las manos, como creo que va a ser muy difícil para el sector privado poder solucionar y avanzar sus desafíos sin el Estado, y para el Estado sin el sector privado y el sector educativo. Nosotros lo vemos todo el tiempo, eso, como las alianzas en lugares como Panamá, por ejemplo. Me pediste una palabra, estoy hablando un montón, pero te cuento este otro camino, y es, nosotros en Panamá, por ejemplo, tenemos la Oficina Regional para América Latina, y sin embargo, cuando buscas, por ejemplo, perfil STEM, no tenías un pool de talento que te permita como contratar. Entonces, mucho partnership con colegios, con universidades, con comunidades, etcétera, para poder ir desarrollando eso. Entonces, creo que el compromiso, esa es la palabra también, además del aprendizaje que me gustaría elegir, es como el compromiso de todos los actores que tenemos una voz en poder, como de la mano, ayudar a que el futuro de los trabajos, del talento y de las carreras sea sostenible, sea equitativo de algún modo, no sé si es la palabra correcta, pero que sea con oportunidades para todos. Muchas gracias. Sí, solos no podemos, me quedo con esa idea, ¿no? Hay que armar ecosistema para poder pensar al talento del futuro. Chicos, ¿quién quiere? Una idea que, aparte de self-management, que es como muy, pero que es algo que vengo desde todo momento, creo que hay algo que, por lo menos yo aconsejo a mucha gente cuando inicia la carrera en IT y enseño a chicos a programar, es como que, pero hay algo que me gusta mucho, que es la pasión, o sea, apasionate por lo que estás haciendo. O sea, si no lográs apasionarte por lo que estás haciendo, digo, el resto para mí no tiene sentido. O sea, los chicos que aprenden a programar y no se apasionan, digo, lo vas a hacer y lo vas a odiar. O sea, la programación es frustrante. Entonces, digo, apasionate por el problema que estás resolviendo. Es como, ese es como creo que se cumple y se puede ir para cualquier lado, digo, pero creo que lo más profundo para mí es la pasión, digo. Gracias. Rudy. Nosotros teníamos un cuadro grande en la oficina que decía: tu capacidad es tu comunidad. Y me parece que esta industria particularmente tiene ese elemento de contagio y codiseño y co-construcción que es muy interesante en el ADN de tecnología, que está bueno también explorarlo, y creo que nunca te encuentras solo, siempre te encuentras contagiado o te encuentran comunidades con las que puedes hablar. Cuando se hizo la primera, me acuerdo, Patagonian Conf, en el evento se decía, bueno, la importancia que tienen estos espacios es justamente para generar instancias de contagio y de encuentro, y en el sector tecnológico es muy interesante ver cómo funcionan esa lógica de comunidades, ¿no? Esa lógica un poco hacker también que tuvo en algún momento.
Y me parece que eso es algo muy interesante para replicar en un montón de lugares. Así que tu comunidad es tu capacidad, me parece que dejo con esa idea. Buenísimo, chicos. Un placer haberlos escuchado, haber ido un poco al talento del futuro, que es el talento de hoy, ¿no? Algo de cómo vivimos las organizaciones y cuántas palabras para seguir pensando. Gracias a los tres por sumarse. Y lo que viene tiene mucho que ver también con lo que estuvimos hablando. Si no trabajamos en comunidad, si no